Bendiciones, muy buenos días, gracias y paz a todos. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Es de sumo gozo para nosotros poder compartir este tiempo maravilloso. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano, pastor Luis Fernando Graciano, y estaré hablándoles acerca del libro de Filipenses. Así que esperamos que este tiempo sea de gran bendición, este análisis conciso, breve acerca de este libro. Esperamos que sea de gran ayuda. Así que vamos a iniciar inmediatamente hablando un poco acerca del libro de Filipenses. Tengo algunas notas, así que voy a estar viendo algunas notas importantes mientras estoy dando la charla para que usted pueda tener la idea de lo que quiero decir. Bueno, mire, lo primero que hay que hablar del libro de Filipenses es quién escribió el libro. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo y también coescrito por Timoteo. Ellos le escribieron alrededor de los años 60 al 62 después del Mesías, después de Cristo, mientras Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma. Él estaba en espera de un juicio tras apelar al emperador romano Nerón. ¿Qué otra cosa debemos saber del libro de Filipenses a modo de introducción? ¿Cuándo fue escrito? El libro de Filipenses fue escrito entre los años 60 al 62. ¿Quién escribe esta carta? Perdón, bueno, ya vimos a quién escribe la carta, Pablo. Ahora, ¿a quién se le escribe? La carta de Filipenses se le escribe a creyentes de la ciudad de Filipo, una ciudad situada al noroeste de Grecia, y allí se hallaban, la cual se hallaba a 16 millas tierra adentro de la actual ciudad portuaria de Kabala. Y lo cuarto que debemos preguntar acerca de Filipo, de la carta a los filipenses, es ¿de dónde fue escrita? Esta carta fue escrita desde Roma por el apóstol Pablo y coescrita por Timoteo cuando Timoteo lo estaba visitando. Ahora bien, permítame ahora entrar en unas descripciones históricas. Debemos preguntar cuál es el trasfondo histórico del libro de Filipenses. Bueno, mire, la iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa. Eso está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 8 al 40. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque ella trata de la conducta personal más que de la teología. Su nota predominante, su esencia, por así decirlo, es el gozo de la vida cristiana. Filipos está en Macedonia, eso es importante saberlo, la parte norte de lo que hoy es Grecia. Fue la primera congregación, la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa, como reiteramos, cerca del año 51. Los primeros convertidos de la iglesia de Filipo fueron estas personas, tuvieron en contacto con un minutito, se me fue los contactó, Pablo los contactó en el libro de Gragritis, como puede verse en Hechos 16, 11 al 13. Y eran de Lidia, la joven liberada por el espíritu de adivinación, si se acuerda, y el carcelero de Filipo y su casa. Lucas se quedó en esa área discipulando a los creyentes. Y es ahí donde nace, ahí es donde surge esta congregación. Notamos que en Hechos también 26, Lucas con Pablo en Filipo pasó un tiempo después de 7 años. Lucas también pasó mucho tiempo en esta congregación de Filipo. Los padres de Lucas eran de Macedonia, que era la parte norte de Macedonia. Probablemente Lucas estudió medicina en Filipos, donde en ese tiempo había muchas escuelas de medicina. Es interesante eso notar que esta congregación no estuvo en Pentecostés, y su primer contacto con el Evangelio, como nos dice Hechos 16:6.
un año de diferencia entre Hechos y Filipenses. Filipo, la iglesia más pura, dice la Biblia, y noble del Nuevo Testamento, que es la introducción como Pablo nos los enseña en el libro de los Hechos. Ahora bien, si esta carta es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? La historia nos dice que esta congregación, esta iglesia, fue formada por Pablo en el año 51 después del Mesías. También debemos preguntar de quién está compuesta esta iglesia. Esto es importante. Estaba compuesta de griegos y de algunos judíos diseminados ahí en esa área geográfica. Debemos preguntar también cuáles eran las fortalezas y las debilidades de esta congregación. Bueno, sus fuerzas, la fortaleza de esta congregación, como nos dice esa carta, era que era la única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente. Esto es importante. Era una iglesia dadora, dadivosa. Era una iglesia bien madura, era un ejemplo. Pablo le aconseja que se guarden de algunas cosas, le aconseja que se guarden de la debilidad, le aconseja que se guarden del orgullo y le aconseja también que se guarde de las divisiones. Debemos preguntar también, para poder seguir aprendiendo acerca de la carta de Filipenses, como estamos haciendo en esta serie, ¿qué género de literatura es el libro de Filipenses? Bueno, el género literario que subyace en esta carta es de tema ideológico. Por esa razón debemos saber cuál era la idea principal del libro. La idea principal de este libro, cuando usted lee este libro, debe tener en mente que era la unidad, y sus complementos, y también el desarrollar el gozo, el fruto que es el gozo. También debemos preguntar cuál fue la razón principal por la cual se escribió esta carta. Se escribió este libro maravilloso, esta comunidad. Una de las causas o de las razones principales por la cual se escribe esta carta fue para agradecer, para que el espíritu, por así decirlo, del agradecimiento sea parte integral de este grupo de creyentes. Es por esa razón que por medio de Epafrodito, lo que la iglesia mandó a Pablo, por medio de Epafrodito también. Y aprovechó la oportunidad de los consejos que Pablo le daba. Y sobre todo, aparte del tema de agradecimiento, del agradecer, también toca el tema de la unidad. Y lo que esta también congregación, esta iglesia significaba para Pablo. Y posiblemente este era el problema de los filipenses. Ahora bien, ¿cuáles son las palabras claves aquí? ¿Cuáles son las palabras claves que nosotros al leer esta carta podemos llevarnos en el aspecto formativo como creyentes? Bueno, es que en el Mesías, en Jesucristo, debemos ser personas que experimenten gozo, que experimenten el regocijo y que también podamos nosotros mantenernos en unidad. Yo creo que estas son las dos palabras o los dos conceptos claves de esta carta. Que seamos gozosos, que estemos gozosos. ¿Y cuántas razones tenemos? Muchísimas para eso. Y también que seamos unidos. Creo que estos dos principios son uno de los principios más importantes dentro del libro de Filipenses. La iglesia de Filipenses, la iglesia en Filipo, en su mayoría gentiles, como hemos dicho, fue fundada alrededor de los años 48 al 51 por Pablo, por Silas y por Timoteo. Filipo, debe recordar que estaba localizada en el extremo oriental de la extensa planicie de Macedonia, en la más importante vía ignacia que conectaba a Roma con Bizancio, más tarde conocido como Constantinopla y Estambul. Epafrodito, quien había traído información acerca de la iglesia a Pablo en prisión, ya había entregado la ofrenda de ellos, como dice la Escritura. Como dije ahorita, eran personas dadivosas. Fueron las únicas personas que bendijeron a Pablo. Y él estaba a punto de regresar y habiéndose recuperado de una enfermedad casi fatal. ¿Cuál era el énfasis de esta carta? Bueno, el énfasis era que la sociedad de Pablo y los filipenses en el Evangelio, Cristo como la clave también de la vida,
el énfasis es que desde el principio hasta el final, el conocimiento del Creador, de Cristo, por medio de llegar a ser como Él en su muerte, o sea, el sacrificio de sí mismo por otros. También el énfasis aquí es el regocijo en Cristo, como hemos hablado aún, en el sufrimiento. La idea es que se puede estar gozoso en medio del sufrimiento. Y también la unidad por medio de la humildad, por medio del amor, por medio de considerar a tu hermano mayor que tú, mejor que tú. También la certeza y la búsqueda también del premio final, o sea, de poder llegar a la meta como nosotros hemos sido llamados. Ahora, ¿cómo yo puedo leer Filipenses? Bueno, cuando usted lea Filipenses, usted aborda este libro maravilloso. Le habla de gozo y más gozo. No es imposible, decía Pablo, no es imposible. Dice, y viviremos felices para siempre, como un cuento de hadas. Pablo describe la realidad que cada creyente, hijo de Dios, debe experimentar. Y nos afirma aquí con seguridad que nada puede arrebatarnos el gozo que tenemos en Jesús. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. Hay gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesucristo, junto con las incomparables bendiciones y gracias que Dios nos permite tener. Y hay gozo también cuando caminamos en esta vida cristiana con contentamiento y gratitud. Es por esa razón, mis amados, que en el corazón de esta carta, llena de alegría, llena de positivismo, llena de agradecimiento, exhortando a la unidad, exhortando al gozo para sus queridos amigos y para los apoyadores en Filipo. Pablo comparte la motivación y el anhelo de su vida. Aún después de 2 décadas de servicio al Señor, él declara apropiadamente, como dice Filipenses 3:10, dice, quiero conocer a Cristo. Aquí muestra hambre. Aquí nos da una idea también de que nosotros cada vez que, por más tiempo que tengamos en la fe, debemos proseguir y proseguir y proseguir en conocerle a Él. En otras palabras, mis amados, Pablo deseaba una mayor intimidad con el Mesías y anhelaba en su corazón ardiente que el deseo de su corazón se llenara y que llenara también a todo creyente. Entre otros muchos tesoros, esta carta incluye uno de los salmos de alabanza a Jesucristo más prominentes en la Escritura, y es el punto álgido aquí, por lo menos teológicamente, ya que esto no es una carta teológica, pero toma aspectos teológicos de la divinidad del Mesías en Filipenses 2, 5, 11. Además, se demuestra cuán inútil es la actividad religiosa comparada con una relación con Jesucristo. También se llaman herramientas prácticas para moldear el pensamiento conforme a los caminos de Dios. Filipenses, esta carta maravillosa que estamos tratando de descubrir, deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba. Filipos fue la primera ciudad macedonia donde Pablo estableció una iglesia. Entre los temas principales, como hemos mencionado, quiero mencionar algunos más. Número 1, el gozo. Pablo se encontraba en medio de sufrimiento y en medio de ese sufrimiento le exhorta a esta congregación que se puede tener gozo, ya que su gozo no dependía del lugar donde él estaba y estaba preso. Su gozo dependía era un producto directo de su unión con Cristo, de su comunión con los hermanos también, y también de la promesa de resurrección. Esto es lo primero. Lo segundo es la humildad. Esta carta, entre sus temas principales, es que nosotros tengamos humildad. Los creyentes, en otras palabras, deben experimentar los atributos comunicables de Cristo, quien fue el modelo perfecto de humildad, como nos dice en Filipenses 2, 3, 4. Al humillarse a sí mismo, dice él, con el producto de obedecer a Dios y de servirle con todo su corazón, hasta el punto
de morir en la cruz. Tanto Timoteo como Epafrodito eran ejemplos de la actitud desinteresada que Pablo quería que la comunidad imitara. Es por esa razón que en contraste, Evodia y Sintique tenían diferencias entre ellas, como nos dice el capítulo 4, 2-3. Lo tercero que notamos en esta parte es también la oración de gracias. Pablo felicitó encarecidamente a Epafrodito por arriesgar su vida en su servicio al apóstol. Asimismo, reconoció y agradeció a los filipenses por su compañerismo misionero y por su autoentrega. Pablo les había servido sacrificialmente y ellos habían respondido con bondad. Es por esa razón que los elogios por su madurez cristiana afirmó que habían recibido beneficios espirituales al dar y les dio garantía de la recompensa de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de Filipenses? Bueno, el libro de Filipenses tiene una estructura maravillosa y yo quisiera poder describirla brevemente. El título principal es Unidos para servir. El verso clave o uno de esos versos claves está en el verso 2.2 que dice, completen mi gozo, gozo, sintiendo lo mismo, unidad, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El testimonio unánime de la iglesia primitiva, como se conoce, fue el apóstol Pablo quien fue que escribió esta carta. Nada en esta carta habría motivado a un impostor a escribirla. La pregunta de cuándo se escribió Filipenses no puede ser separada del lugar donde fue escrita. Es por eso que la posición tradicional es que Filipenses, junto con las otras epístolas de la prisión, como se le conoce a Efesios, juntamente con Filipo, a Colosenses y a Filemón, fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma entre los años 60 al 62. El entendimiento más natural de las referencias, como dice el capítulo 1, verso 13, al pretorio, y también como dice en el capítulo 4:22, los santos de la casa de César, es que Pablo escribió esta carta en Roma, en donde el emperador vivía. Las semejanzas entre los detalles del encarcelamiento de Pablo, dados en Hechos y en las epístolas de la prisión, también argumentan que esas epístolas fueron escritas desde Roma. Por ejemplo, Pablo estaba cuidado por soldados. Se le permitió también, como nos dice en estas cartas, recibir visitantes. Y también, por último, tuvo la oportunidad de predicar el evangelio. Algunos han sostenido que Pablo escribió la epístola de la prisión durante su encarcelamiento de 2 años en Cesarea, como dice Hechos 24-27. Pero las oportunidades de Pablo de recibir visitantes, proclamar el evangelio, fueron severamente limitadas durante ese encarcelamiento. Las epístolas de la prisión expresan la esperanza de Pablo de un veredicto favorable. No obstante, en Cesarea, la única esperanza de Pablo de ser soltado era o sobornar a Félix o estar de acuerdo en estar en juicio en Jerusalén ante Festo. Estas epístolas de la prisión nos enseñan, o en estas epístolas de la prisión, para que me entienda, Pablo esperaba que la decisión en su caso fuera final. Eso no pudo ser verdad en Cesarea debido a que Pablo pudo apelar su caso al emperador. Otra alternativa ha sido que Pablo escribió las epístolas de la prisión desde Éfeso. Pero en Éfeso, tal como en Cesarea, ninguna decisión final podía ser hecha en su caso, debido a su derecho de apelar al emperador. Además, Lucas estaba con Pablo cuando escribió Colosenses 4:14, pero aparentemente no estaba con el apóstol en Éfeso. En Hechos 19, el cual registra la estancia de Pablo en Éfeso, no está en una de sus sesiones, de las sesiones que dice nosotros, de Hechos. No obstante, debemos entender que el argumento más fuerte en contra de que Éfeso fue el punto de origen de las epístolas de la prisión es que no hay evidencia de que Pablo, mis amados, haya sido encarcelado en Éfeso.
A la luz de las serias dificultades que enfrentan tanto la oposición de Cesarea como la oposición de Éfeso, no hay razón por la cual se rechace la oposición tradicional de que Pablo escribió las epístolas de la prisión, incluyendo Filipenses desde Roma. Es por esa razón que la creencia de Pablo de que su caso sería pronto decidido apunta directamente a que Filipenses haya sido escrita hacia el cierre del encarcelamiento de 2 años en Roma por el apóstol. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de esta carta? Originalmente, esta carta es conocida como Crenides, que significa las pequeñas fuentes, debido a los numerosos manantiales que se encontraban en la cercanía. Filipos, que significa ciudad de Felipe, recibió su nombre de Felipe II de Macedonia, que fue el padre del gran Alejandro Magno, atraído por las minas de oro que estaban cerca. Felipe de Macedonia, como se le conocía, conquistó la región en el siglo IV antes de Cristo. Y en el siglo II antes de Cristo, Filipos se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. La ciudad existió en oscuridad relativa durante los siguientes 2 siglos hasta que uno de los acontecimientos más famosos en la historia romana le trajo reconocimiento y expansión. En el año 42 a.C., las fuerzas de Antonio y Octavio derrotaron a las de Bruto y Casio en las batallas de Filipo y de esta manera terminaron con la República Romana y dieron lugar al Imperio Romano. Después de la batalla, Filipos se convirtió en una colonia romana y muchos veteranos del ejército romano se establecieron allí. Y como una colonia, Filipos tenía autonomía del gobierno provincial y los mismos derechos otorgados a ciudades en Italia. Incluso el uso de la ley romana. Estaba también exenta de algunos impuestos y ciudadanía romana para sus residentes. Siendo una colonia, como ya hemos dicho, también era la fuente de gran orgullo cívico para los filipenses, quienes usaban el latín como su idioma oficial. Adoptaron también costumbres romanas rápidamente, como es de esperarse, y establecieron el gobierno de su ciudad igual al de las ciudades italianas. Tanto el libro de los Hechos como Filipenses reflejan el estatus de Filipo como una colonia romana. La descripción de los creyentes como ciudadanos del cielo por parte de Pablo en el capítulo 3, verso 2, era la apropiada, debido a que Filipenses se jactaba de ser ciudadanos de Roma. Los filipenses bien pudieron haber conocido a algunos de los miembros del pretorio y de la casa también de César. La iglesia de Filipos, la primera iglesia fundada por Pablo en Europa, se remonta al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, como está escrito y relatado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 12 al 40. Y evidentemente Filipos tenía una población judía muy pequeña, debido a que no habían suficientes hombres para formar una sinagoga, ya que se tiene un requisito, inclusive hasta el día de hoy, de formar una sinagoga, de que deben reunirse 10 hombres. Y este concepto se conoce como el minyan. Algunas mujeres también devotas se reunían afuera de la ciudad en un lugar de oración, junto al río Gángites. Pablo les predicó el evangelio y Lidia, esta persona ilustre, bíblicamente hablando, una mujer envidiable, era una mujer mercader, rica por así decirlo, que trabajaba con bienes teñidos de púrpura. Y ahí vemos cómo ella se convierte en creyente. Y es probable que la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, inicialmente se reunía en un hogar espacioso. La oposición satánica a la nueva iglesia inmediatamente se levantó en persona de una esclava que adivinaba, que nos relata el libro que era poseída por un demonio y no queriendo ni siquiera tener un testimonio que estuviera de acuerdo con ellos de tal fuente mala, Pablo echó fuera el demonio de ella. El acto del apóstol llenó de ira. Más adelante. Llenó de ira a los
amos de la joven, quienes ya no podían vender sus servicios como adivina. Es por esa razón que arrastraron a Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad e incitaron el orgullo de los filipenses diciendo que los dos predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. Y como resultado, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Los dos predicadores fueron milagrosamente, como sabemos, liberados de la prisión esa noche con un terremoto, el cual enterneció al carcelero y abrió su corazón y el de su casa, nada más y nada menos que al evangelio del Señor. Al día siguiente los magistrados, llenos de pánico, cuando oyeron que habían azotado y encarcelado ilegalmente a dos ciudadanos romanos, le rogaron a Pablo y a Silas que se fueran de Filipo. Lo sacaron de ahí. Es por esa razón, más adelante, mi amado, atento, aparentemente Pablo visitó Filipos 2 veces durante su tercer viaje misionero y una vez al principio, una vez más casi al final, alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras era un prisionero en Roma. Pablo escribió una delegación, recibió una delegación de la iglesia de Filipos. Los filipenses habían apoyado a Pablo generosamente en el pasado y también había contribuido abundantemente para los necesitados en Jerusalén. Era una iglesia, como diga, dadivosa. Ahora, oyendo del encarcelamiento de Pablo, le enviaron otra contribución, como nos dice Filipenses 4:10. Y junto con ella, a Epafrodito, para poder ministrar a las necesidades de Pablo. Y definitivamente Epafrodito sufrió aquí una enfermedad casi fatal. Caminó a Roma o después de que llegó. A la luz de todo esto, Pablo decidió enviar a Epafrodito de regreso a Filipos y escribió así la carta a los filipenses para de esa manera y de esa forma poder, mis amados, llenarlos a ellos de gozo y de esperanza. Pablo tenía varios propósitos al componer esta epístola. Esto es importante saberlo. En primer lugar, él quería expresar a través de la escritura su gratitud por la ofrenda a los filipenses. En segundo lugar, él quería que los filipenses supieran la razón por la que él decidió regresar a Epafrodito para que no pensaran que su servicio a Pablo había sido insatisfactorio. En tercer lugar, él quería informarles acerca de sus circunstancias en Roma. En cuarto lugar, él escribió para exhortarles a los filipenses a que estuvieran en unidad. Y por último, finalmente, él escribió para advertirles de los falsos maestros. Así que yo espero que esta introducción, esta breve descripción del libro de Filipenses le haya bendecido. Esperamos que este tiempo sea de gran ayuda para incentivarle a que usted siga profundizando, siga conociendo el maravilloso libro que nos ha sido legado, que es la Biblia. Así que les deseo unas bendiciones extraordinarias y que reciba del Señor gracia y paz. Me despido de todos ustedes. Se despide de su hermano, el pastor Luis Fernando Graciano, y estaremos en otra entrega, en otra ocasión. Bendiciones.